Bienvenidos al... Gracias, muchas gracias, Aide. Bienvenidos otra vez, bienvenidas a el inicio de un tercer curso. Acuérdense que en la escuela son 8 cursos y estamos muy contentos porque esperamos de verdad que les sirva, que les ayude, que se formen. Y bueno, queremos, como les dije al inicio, que estos cursos estén diseñados para ustedes, que sean para ustedes, a pesar de que hay mucha diversidad en semestres y en carreras y en intereses. Queremos poder llegar a cada una de ustedes de alguna manera y vamos a hacer algunos cuestionarios que nos gustaría mucho que pudieran contestarlos para que nos den retroalimentación. Y también, por supuesto, en estos cursos pueden también preguntar en todo momento pueden interrumpir al profesor, porque sabemos perfectamente que los cursos en línea, una de las deficiencias es que la comunicación no fluye tan bien y que las dudas pueden fluir menos bien, ¿no? Entonces, siéntanse por favor en confianza, con la tranquilidad. Estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo, todos estamos aprendiendo y las dudas son normales. De hecho, es parte del método científico dudar de todo. Ay, sí. Entonces, pregunten, comenten, pueden usar el chat, ya saben, y pueden usar también levantar la mano, pedir la palabra, ¿no? Bienvenidas todas nuevamente. Este curso es la estructura teórica del modelo estándar. Vamos a hablar, bueno, el doctor López, Laotse López Lozano, es profesor investigador del área académica de matemáticas y física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, egresado del Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas de la UAP, con el doctorado en física. Es especialista en fenomenología de altas energías, del modelo estándar y materia oscura escalar. Su principal línea de investigación es la búsqueda de conexiones entre la física del sabor y la materia oscura. Con una amplia carrera como profesora, ha impartido cursos desde los básicos de física hasta electrodinámica clásica, mecánica clásica y mecánica cuántica, física estadística a nivel licenciatura y posgrado. Apasionado de la filosofía de la ciencia y su epistemología, además de su impacto sobre la generación de nuevos conocimientos de física. Ha dirigido más de 10 tesis de licenciatura y 2 tesis de posgrado. Actualmente se encuentra trabajando en proyectos de investigación en fenomenología de modelos escalares extendidos usando observables astrofísicas y de aceleradores. También desarrolla proyectos de modelación matemática de procesos de dispersión de partículas a escala nanométrica y aplicaciones de Machine Learning en la fenomenología de partículas. Sin más, bueno, les damos la bienvenida al doctor Laotse López Lozano. Recuerden que ustedes en los correos que yo les he enviado están todos los correos de todos los profesores y en cualquier momento pueden dirigirse a ellos si tienen una duda muy específica o si quieren discutir algo específicamente de lo que consideren o si les interesa algo más específico. Entonces, hay 3 canales para comentar y extender dudas, que sería el correo electrónico, y dentro de las sesiones, bueno, abrir el micrófono, solicitar la palabra y en el chat. Y ahora sí, bienvenido, doctor Lao López Lozano. Es todo tuyo, los micrófonos. Gracias, Eunice. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha. Bueno, pues primero, pues buenos días. Antes pues, de empezar, quiero agradecer mucho a tanto a la doctora Melina Gómez, pues, que dio esta iniciativa junto con la presidenta de la División de Partículas y Campos, la doctora Isabel Pedraza. Me parece que es una iniciativa muy importante, muy, además bonita, y sobre todo, pues es un honor que yo siento que recibí un honor muy grande que me invitaran a dar este curso. Y bueno, pues yo voy a empezar primero platicando con ustedes sobre la naturaleza de este curso. A lo mejor mucho de lo que voy a decir, pues ya se dijo antes,
pero pues no está de más reiterar ciertas cosas porque establece la dinámica que se está buscando, ¿no? Hacer en esta escuela IMAN, que es la primera iniciativa y que espero que pues tenga un impacto importante. Entonces, pues la primera cosa es, pues ya me presentó la doctora Melina. Bueno, yo trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí somos uno de los programas más jóvenes de física en el país y también en posgrado tenemos una maestría en física y tecnología avanzada. Están completamente invitadas un día, quieran visitarnos, simplemente para conocer. Somos una institución emergente en el área y bueno, se ha consolidado bastante en los últimos años, entonces, pues ahí cuando quieran los esperamos, aunque sea solo para invitarles un paste ahí en la ciudad de Pachuca. Bien, primero, pues déjenme platicarles un poquito sobre los objetivos de este curso, ¿no? Por supuesto, como su nombre lo indica, pues de lo que se trata es de presentarles de manera pues, general al modelo estándar de partículas, que pues es la explicación más importante que tenemos de la naturaleza a ciertas escalas, sobre todo la escala electrodébil. Veremos lo que eso significa. Y sobre todo también lo que queremos hacer, pues es ver cuáles son los problemas fundamentales que resuelve para eventualmente ver los que no resuelven, ¿no? Que es lo que siempre queremos hacer, pues ya que logramos explorar la naturaleza, pues hay que ver las fronteras del conocimiento. Quiero decirles que como toda la escuela, IMAN, como fue planteada, pues sí tiene algunos requisitos, entre ellos pues está, pues sí hay que saber un poquito de cálculo, el álgebra lineal, que son muy importantes pues para entender las expresiones, el lenguaje del que vamos a hablar, las ecuaciones diferenciales, algunos elementos de probabilidad y estadística que son realmente pocos, o sea, para este curso, pero sí vamos a hablar de ello porque finalmente el modelo estándar es una teoría cuántica y como teoría cuántica pues tiene elementos probabilísticos. Y pues la idea de que conozcan algunas cosas de física como electrodinámica o la formulación lagrangiana, pues es simplemente para poder establecer el lenguaje y que pues, sepamos de qué estamos hablando, qué fenómenos físicos queremos describir con el modelo estándar. Este curso en particular está hermanado con el otro curso que es el de la breve introducción al formalismo lagrangiano y hamiltoniano que está impartiendo el doctor Francisco y la doctora Melina. Entonces, son prácticamente van a la par. Es decir, pues como este curso es los sábados, es un poco esperando también algunos conceptos que se introducen en ese curso. Entonces, yo les invito a que puedan pues ver este curso que se está impartiendo los investigadores y bueno, si no pueden asistir a las sesiones, pues tengo entendido que se están subiendo los videos en el canal de YouTube, de tal manera que pues sería bueno hacer una revisión de ellos, porque en este curso, sobre todo en sesiones más adelante, la segunda, la tercera y la cuarta, pues van a usar conceptos que se van a discutir allí. Entonces, igual yo intentaré hacer una introducción de ellos, pero bueno, nunca no deben perderse las explicaciones que están dando los colegas en este curso. Entonces, les invito a que lo hagan. Bueno, simplemente, pues bueno, esto ya se ha mencionado en otras ocasiones. Esta es una iniciativa muy importante. Eh, yo diría que una de las primeras en su tipo en el país, para nuestra área, el área de física de altas energías. Y bueno, pues tiene pues unos objetivos muy claros. Y para poder llevar a cabo esos objetivos, pues evidentemente existe un código de conducta que los valores que han establecido aquí nuestras colegas investigadoras y pues me parece, yo comparto completamente eso y bueno, simplemente dejo este código QR a un documento donde está resumido todo pues lo que se espera, ¿no? De nosotros, de los participantes y sobre todo de esta comunidad que se está tratando de formar. Entonces, bueno, ahí está el código QR para que estén referencias, ya sea en el video o en este momento ustedes pueden, con su teléfono, entrar al documento y pues
observar lo que se está tratando de promover con todas estas iniciativas. Bien, primero voy a dar un panorama general de todo el curso, ¿no? Está planteado en 7 sesiones. Yo diría que esta primera sesión es una de las más importantes, todas las demás, por supuesto que lo son, pero esta sesión voy a resumir eh, todos los conceptos que vamos a trabajar a lo largo del curso. Y bueno, la última también es una sesión que va a ser una especie de resumen, pero al mismo tiempo, pues pues tratar de dar, invitarlas, ¿no? A que vean lo que faltan. Entonces, bueno, la primera sesión, pues vamos a presentar a los actores y a la trama, ¿no? Si vemos al modelo estándar como una obra de teatro, pues vamos a ver qué son las partículas, por qué las partículas tienen que representarse de cierta manera. Vamos a ver, pues, cómo se construye la interacción entre ellas a través de las simetrías y bueno, finalmente, pues, analizar toda esta de manera global. eh, la metodología de trabajo, es decir, cómo fue que se piensa, cómo se construye la teoría en física de partículas y cómo fue que se llegó a la conclusión que ahora llamamos modelo estándar. Las siguientes sesiones, por supuesto, entran a cuestiones un poco más, llamémosle técnicas, pero básicamente vamos a verlas de manera cualitativa y algunos rasgos cuantitativos. Vamos a ver en la sesión 2 la arquitectura de Gage, que sería algo así como, pues, una manera de construir nuestra teoría. En la sección 3 va a ser una sección que yo creo que espero que les guste mucho, en la que vamos a tratar de introducir esta idea genial que tuvo Peter Higgs de cómo se podía generar masas, pero también vamos a hablar de cómo este mecanismo de Higgs funciona en el modelo estándar, porque si bien Higgs sugirió ese mecanismo, el funcionamiento específico dentro del modelo estándar tiene muchos misterios que siguen siendo, pues, sigue planteando preguntas abiertas y pues hay muchas cosas que no se entienden, no por nada nuestros colegas investigadoras eh, que trabajan en el LHC, pues están ahí en una ardua labor para poder develar esos misterios. La sección 4, pues esta la voy a cortar un poco porque hay un curso de QCD que está corriendo en este momento. Ese curso de QCD, pues es justamente la que describe la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es parte del modelo estándar, pero lo que sí en esa sesión, en la sesión 4, vamos a hablar de uno de los sectores que también tiene mucho misterio porque tiene muchos parámetros libres, que es la parte del sector de Yukawa, que es el sector donde pues se generan las masas prácticamente de la materia que conocemos, ¿no? La materia visible. Entonces, bueno, pues esa es la parte que vamos a estudiar en la sesión 4. En la 5, pues lo que veremos básicamente la, la manera como podemos, pues, o sea, va a tratar de darles el mensaje de cómo, ya que tenemos la teoría, cómo contactamos esta teoría con las observables. Es decir, finalmente la teoría es un reflejo de la realidad, pero siempre hay un hilo conductor que tenemos que plantear en física para poder relacionar las observables con la teoría. Entonces vamos a tratar de ahí explicar cómo se construyen algunas cosas, conceptos muy importantes. Ojo, esta parte es la que tiene mucho en común eh, con el curso que les mencionaba, de la formulación lagrangiana y hamiltoniana. Yo voy a usar esas partes en la sección 5 para hablar de las observables del modelo estándar, ¿no? Entonces, pues ahí esperemos que cuando lleguemos a la sesión 5 pues ya tengamos un manejo del lenguaje mucho mayor y entonces sea pues mucho más claro algunos conceptos que vamos a trabajar ahí. La sesión 6, esencialmente, pues, bueno, trata de cómo podemos las predicciones que el modelo estándar ha hecho y cómo se han ido comprobando a través de experimentos pasados y, por supuesto, experimentos presentes. Hablaremos un poquito de la física de los detectores. Ojo, no es un asunto técnico, más bien vamos a hablar de cómo se plantean los fenómenos, o sea, qué fenómenos físicos están implicados y por qué podemos decir lo que podemos decir
del modelo estándar. Y finalmente, la sesión 7, que es la que se va a ir hasta enero, básicamente es una sesión, no es muy larga en realidad, pero más bien es como decir, ya que sabemos lo que sabemos de la naturaleza en términos del modelo estándar, pues la pregunta es, ¿y qué no sabemos? ¿No? Y vamos a darnos cuenta que uno de los grandes logros de haber completado el modelo estándar es que nos damos cuenta que, como siempre pasa, que sabemos mucho de algo, pero todavía quedan muchísimas cosas que no sabemos y que se abren nuevos misterios. ¿Y por qué razón dedicarse a la física de partículas en esta época se convierte en una cosa pues muy importante? Bueno, entonces, ahora quisiera hablarles un poquito del espíritu de este curso. Cuando digo el espíritu, pues me estoy refiriendo a cómo fue que se piensa y es muy importante que lo sepan porque de cierta manera también nos va a ayudar a que cuando ustedes nos hagan una retroalimentación, pues nos digan cómo vamos, ¿no? Entonces, por supuesto, la idea es que den sus primeros pasos, si no es que aquellos que ya están ahí, pues lo reafirmen, justamente en el área de física de partículas. Despertar su curiosidad, ese es uno de los principales objetivos, más allá de que sí haya conocimiento técnico, lo que importa es darse cuenta que cuando nos dedicamos a la física de partículas, nos estamos enfrentando a uno de los misterios más profundos del universo. Es decir, estamos hablando de lo que constituye el todo. Y eso tiene implicaciones, como decían hace rato, muy, bueno, yo decía en algún momento, filosóficas, y estamos viendo cómo la física misma puede dar, pues está llegando al punto de tener que intentar dar respuestas a cosas muy profundas en toda la historia de la humanidad, ¿no? Preguntas muy profundas. Entonces, yo quiero decirles que estas sesiones son cualitativas y van a transitar, van a hacer como una especie de péndulo entre el concepto cualitativo y de vez en cuando haremos cosas, pues, más técnicas, más cuantitativas, pero la idea es lo cuantitativo, las cuestiones técnicas serán para apuntalar los conceptos, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer esta parte entonces, pues sí, justamente como esa parte sí es importante, pues la parte de la divulgación técnica, vamos a llamarla así, o sea, es decir, va a ser una especie de vaivén ahí, pues hay que saber manejar un poquito de lenguaje matemático. Y por supuesto, la idea es dar los elementos básicos para participar en el concurso de verano científico del extranjero. Este es una cosa que pues, es un objetivo, no es el único, pero por supuesto es una cosa importante. Va a pasar, o sea, siempre pasa que, pues, bueno, cuando uno está oyendo hablar a alguien, de pronto, pues hay cosas que no se entienden, sobre todo en este formato virtual. Cuando eso pase, yo les pues, hago las sugerencias, pues, son casi de sentido común, pero me parece importante mencionarlas, que es, pues primero no preocuparse, ¿no? A veces, cuando uno está tratando de entender algo, pues no siempre entiende todo a la primera. Recuerden que esto más bien es una invitación a que profundicen y entonces, pues tampoco es cuestión de juzgarse, ¿no? Sino más bien es decir, pues esto es una cosa en la que hay que enfocarse más. Sobre todo cuando no se entiende algo, pues enfóquense en las ideas, eso es lo más importante, y sobre todo pregunten. Ustedes pregunten todo lo que quieran. En este curso se van a dar algunas lecturas, ¿no? Al final, háganle esas lecturas recomendadas, pero también, por ejemplo, yo sugiero, ojo, tampoco le crean todo, pero sugiero que cuando haya términos, haya cosas que no se entiendan, pregúntenle a alguna inteligencia artificial, o chequen ahí, algunas partes de las lecturas para aclarar estos conceptos. Puede ser en tiempo real, o sea, si están enfrente de una computadora, un celular, para que incluso si de pronto hay preguntas adicionales, pues las podamos contestar. Y déjenme darles esta larga introducción porque, pues en mi generación, cuando yo era niño, hubo un programa muy famoso en televisión abierta, y de hecho fue una anomalía, yo creo, de la televisión abierta, donde pues espero que todo el mundo conozca a este divulgador, es Carl Sagan, pues, hizo un documental muy famoso. Después tuve la oportunidad de leer el libro y me llamaba mucho la atención esta cita
donde, bueno, él hablaba de la exploración espacial, ¿no? Y entonces decía que la superficie de la Tierra era como la orilla de un océano cósmico, y entonces, pues bueno, de alguna manera el empezar a hacer viajes espaciales significaba ir a explorar las fronteras del conocimiento del ser humano, ¿no? Y bueno, ahí está la cita, les pido que después se tomen tiempo para leerla. Y yo he pensado que este curso, pues hay que reconocerlo un poco así, digamos, tratar de explicarlo de esa manera. Aquí puse abajo tres imágenes. Por ejemplo, pues bueno, cuando nosotros incluso decidimos dedicarnos a estas carreras, pues de cierta manera también lo hacemos reconociendo que la naturaleza tiene unos misterios, no necesariamente teniendo los elementos para afrontarlos, ¿no? Después, pues bueno, esta flechita diría, pues cuando decidimos, pues de alguna manera profundizar un poco más, sabemos un poquito de matemáticas, sabemos un poquito más de los conceptos de la física, y entonces como que empezamos a meternos al agua, ¿no? A empaparnos de los problemas. Pero lo cierto es que para si queremos ver sus misterios a un nivel mucho más profundo, pues necesitamos muchas más herramientas para darnos cuenta que finalmente no todo está contestado, sino que realmente tenemos que explorar las fronteras. Yo diría que este curso, pues básicamente está aquí, es como mojarse los pies en este misterio, en estos misterios, no es todavía llegar a la profundidad de la materia, pero justamente podemos verlo como un paso para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, bien, y déjenme hacerles un comentario muy importante porque cuando hablamos de física de partículas, pues estamos hablando en realidad de un equipo muy grande de gente. Ya lo había mencionado la doctora Isabel Pedraz en su charla introductoria. Pues no estamos hablando de que solo existe física experimental, teóricos, sino también tenemos gente que analiza datos, gente que construye detectores, ingenieros, etcétera, etcétera. Es decir, es eh, pues una empresa de la humanidad tratando de contestar preguntas fundamentales, pero también hay que entender mucho que estas preguntas fundamentales no es solamente un asunto de voluntad, simplemente, sino es un asunto de necesidad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues de cierta manera quiero que todos conocemos, ¿no? Cómo funciona esta grande maquinaria de generar conocimiento, que es el método científico, donde pues sí, por un lado tenemos la teoría, por otro lado tenemos el experimento, pero este mecanismo siempre está interactuando uno con otro. A veces la teoría invita a los experimentales a medir cosas, pero luego los experimentales encuentran cosas que la teoría no explica y que obliga a los teóricos a replantearse las cosas. En este proceso de generar el conocimiento se genera pues la tecnología nueva, no la que ya está, la nueva tecnología se genera justamente alrededor de tratar de contestar preguntas fundamentales de la naturaleza. Por eso no es posible generar nuevas cosas si no se tienen las preguntas, si no nos estamos preguntando cosas profundas. Y bueno, muchas veces esta misma tecnología pues termina siendo aplicaciones de las que ya conocemos, el Internet, los celulares, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan, en que entendamos con todo esto es justamente cómo preguntarse sobre el universo es el fondo, pues, en el que cual construimos muchas cosas, ¿no? Y pues el objetivo, a final de cuentas, pues, es sobrevivir. Entonces, la ciencia básica es un asunto básicamente de supervivencia, ¿no? Porque eventualmente esta ciencia básica permite pues generar las cosas nuevas que resuelven problemas. Esto es muy importante porque a veces hay una tendencia a pensar que si hablamos de cosas teóricas muy profundas, es como si viviéramos, o sea, como un asunto de gusto, nada más, ¿no? O un asunto suntuario. Y no, en realidad es fundamental para la humanidad avanzar en este conocimiento y es por eso que vale la pena dedicarse a estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre veo esta caricatura muy interesante de aquí unos colegas fabricando la rueda, mientras otros, sin reconocer todavía el potencial de lo que era la rueda, pues pueden reclamarnos, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto de hacerse preguntas fundamentales? Pues porque estamos tratando de generar las herramientas de la supervivencia futura. Ese es el fondo por el cual tenemos que estudiar el modelo estándar. Bien, entonces, después de esta introducción,
pues entremos un poco a lo que de lo que estamos hablando, ¿no? En esta primera sesión vamos, como les decía, a tratar de introducir, pues, varias cosas, ¿no? La primera es, vamos a ver qué tipo de matemáticas, o sea, nos ayudan para representar el concepto actual de partícula, ¿sí? Esa es la primera cosa. Y a partir de estos, pues poder darnos cuenta cómo tiene un potencial muy grande para describir la naturaleza a muchas escalas, desde las escalas cuánticas, pero que también tienen implicaciones incluso a escalas cosmológicas. Entonces, haremos esto. No sé si bueno, voy a tratar de hablar un poquito de la mecánica cuántica porque es ineludible, pero bueno, a nivel cualitativo vamos a ver por qué la mecánica cuántica no relativista no es suficiente para describir las partículas y por supuesto analizaremos esta tabla famosa de partículas y sus números cuánticos. Y en general, pues quiero hablarles un poquito de cómo eh, pues esta gran matemática, Wiener, impactó pues toda la física fundamental en lo que va desde el siglo XX y hasta la fecha, y que nos dio las pautas para poder construir teorías de partículas. Primero pongámonos de acuerdo con algo, que es algo que quiero que hagan ustedes. Pues la primera cosa es el sistema de unidades que vamos a utilizar. Regularmente, pues a todos los cursos de física empiezan así, pongámonos de acuerdo con qué vamos a medir las cosas. Y es interesante decir que en el caso particular de la física de partículas, no en toda la física, solo en el de física de partículas, nosotros usamos unidades naturales. Esas unidades básicamente son las más adecuadas para poder medir las magnitudes de las que estamos hablando. Y las unidades naturales, pues esencialmente, pues tienen que ver con poner estas constantes físicas, pues básicamente que por ahora son universales, como es la velocidad de la luz y y la constante de Planck, igualadas a uno, ¿sí? A uno, así, sin unidades como tales. Eso, pues básicamente, debido a que la velocidad de la luz, pues es justamente la relación que guarda una distancia sobre una unidad de tiempo, pues hace que tanto la distancia como el tiempo, este paréntesis cuadrado significa las unidades, pues se miden en las mismas unidades. Ahorita veremos cuáles son. H barra, pues tiene unidades de acción. ¿Qué quiere decir? Son unidades de energía por tiempo, de tal manera que entonces la energía se mide como uno sobre el inverso de las unidades de tiempo, que aunado con esta relación que tenemos acá de la velocidad de la luz, pues básicamente quiere decir que también la energía es el inverso de unidades de distancia. Por eso vamos a ver que necesitamos para explorar distancias muy pequeñas energías muy grandes porque hay una relación inversamente proporcional. Además, pues bueno, usando esta famosa ecuación de Einstein sobre la energía en reposo de las partículas, pues sabemos que también la masa puede medirse en unidades de energía. De tal manera que pues todo se va a medir en potencias, en física de partículas, en potencias de unidades de energía. Pero la pregunta es, ok, pero pues energía, sabemos que se pueden medir, por ejemplo, en el MKS en joules, en el CGS pues en dinas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es entonces la escala adecuada para medir nuestras energías? Y para eso, pues bueno, supongo que todo el mundo conoce esta definición. La unidad de energía que usamos en física de partículas es el electronvolt. El electronvolt, pues básicamente es la energía, pues imagínense que tiene una placa aquí que conectaron a una pila, pues de un volt, que básicamente recuerden es el volt, es una unidad de energía por unidad de carga. Pues pues ese sería, si ustedes colocan aquí un electrón, ¿sí? Y pues de esta diferencia potencial genera un campo eléctrico y va a hacer pues, que hay una fuerza eléctrica, va a acelerar al electrón de una placa a la otra. Bueno, cuando ha recorrido un metro ese electrón, con una diferencia potencial de un volt, entonces resulta que la energía cinética que adquirió el electrón para llegar de una placa a la otra es justamente un electronvolt, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues bueno, resulta que el electronvolt pues se vuelve justamente la manera
¿sí? ¿Cómo vamos a medir nosotros la energía en las partículas? ¿No? Entonces, bueno, simplemente para darse una idea, por ejemplo, si un mosquito está volando, pues básicamente, pues si pensamos que un mosquito tiene como 2,5 centímetros, ese es su tamaño, pues resulta que básicamente la energía, pues es 1 billón de electronvoltios. Pensaríamos, bueno, pues entonces es una unidad muy pequeña, sí, pero recuerden que vamos a hablar de partículas subatómicas, incluso subnucleares, lo cual significa que es energía extremadamente concentrada. Entonces, por ejemplo, aquí pues les puse algunos valores típicos de masas de algunas partículas, por ejemplo, la masa del protón, tenemos aquí que son 938,27, etcétera, etcétera, con una precisión enorme en megaelectronvolts, o sea, es decir, de 10 a la 6 electronvolts, millones de electronvolts. Aquí tenemos la masa del neutrón. Si se dan cuenta, son masas muy similares. Si asistieron a la charla de QCD, se acordarán que esto dio pie a pensar que eran la misma partícula, ¿verdad? En algún momento. Vean la masa del electrón, también tiene megaelectronvolts aquí. Ahora, por otro lado, observen también que hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, esta distancia que está acá sería, o sea, estas serían masas, pero estas serían las distancias. Por ejemplo, el radio atómico típico de un átomo de hidrógeno, pues fíjense, son como 10 a la menos 10 electronvolts a la menos uno. Recuerden que distancias se miden como el inverso de la energía. Y esto de aquí que pues, bueno, es una estimación del radio del protón. Pero bueno, por supuesto, este radio depende del modelo. Entonces, bueno, pues como pueden ver, pues no es fácil hablar solo, usar electrovolts, regularmente usamos múltiplos de ellos. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo, si quisiéramos calcular la vida media de un neutrón, que son aproximadamente 878,4 más o menos 5 segundos, pues bueno, pues nosotros podríamos calcularlo en electronvolts. Esta cosa que está aquí, pues se las dejo como un ejercicio que hagan, tratar de buscar esto y pasarlo a electronvolts usando esta conversión. Fíjense como un segundo es aproximadamente 1,52 por 10 a la 33 electronvolts a la menos uno. Recuerden, unidades inversas de energía. Ok, bien, entonces, pues bueno, yo quisiera para que despertáramos un poco, porque en esta mañana, pues, temprano, ¿a quién se le ocurre levantarse temprano los sábados? Eh, vamos a hacer esta pausa sencillita. Espero que todos los asistentes pues, puedan acceder a este documento que está aquí, que está con este código QR. Díganme, pues con una manita arriba, si son capaces de acceder a este documento. Y sí, por favor. En, sí, muy bien, muy bien. Qué bueno. Entonces, vamos a hacer algo sencillito, simplemente para calentar motores. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que de todos esos, pues son problemitas muy sencillos. De hecho, son problemas aritméticos, pero pues nos dan una idea de algunas cosas. Le quisiera que pues escogieran algún problema de la lista y hagan esa conversión. Si se dan cuenta, todos son cuentitas muy sencillas. Demos unos 3 minutos, ahí saquen su calculadora y traten de ver pues estas conversiones. El mismo documento tiene al final unas soluciones y bueno, pues la idea es que pues, la realicen para ver cómo funciona este sistema de unidades. De hecho, es interesante cuando uno los compara con cosas cotidianas, para que también nos ubiquemos de qué tamaño son las magnitudes de las que estamos hablando. Entonces, pues aquí la pregunta sería, pues simplemente nada más, vamos a darles unos 5 minutitos, dos. Oye, Lau, ¿quieres que Eh, que haga grupos para que discutan entre ellos? eh, O así, o sea, o puede tú ser me general dices. la discusión. En realidad Ok, los problemas son sencillos. Más adelante sí vamos a hacer un grupo. de acuerdo, sí, aquí estoy pendiente. Bueno, a menos que si a las que estamos aquí, pensemos que sí es necesario, lo hacemos. Este, pues díganos.
díganlo en Sí, el... de hecho, más adelante vamos ya a empezar a hacer grupos de discusión para que se conozcan, para que colaboren, para que discutan también entre ustedes. Pequeños ejercicios como... pero bueno, si en este momento creen que de una vez se puede hacer, pues nos dicen, ¿no? Y si cuando están haciendo el ejercicio les encuentran... Ok, gracias Gisela. Si cuando están haciendo el ejercicio encuentran alguna duda de estos ejercicios, justo es para eso, ¿ok? Justo es para ver dónde no estoy entendiendo o dónde se parece complicado o no tengo el background adecuado, ¿no? Gracias. ¿Nos avisan? Pongan su pulgar arriba cuando ya hayan terminado un ejercicio. Un ejercicio, ¿verdad, Lau? Un ejercicio, un ejercicio. Por supuesto, El que ya escojo. la comunidad de sus casas pueden hacer el resto. Este, por ahora, pues, solamente un ejercicio. Sí, y ya, pues, quien haya terminado, si tenga dudas o incluso este, quiera mencionar algo al respecto, pues, por supuesto, puede hacerlo. Em, Puede ser que surja la duda de por qué usamos este sistema de unidades y no el otro, y por qué a este se le llama sistema natural de unidades. Recuerden que el sistema internacional, que es metro kilogramo segundo, MKS, es un sistema, o incluso el sistema inglés, todos los sistemas desde los egipcios han usado la escala humana para determinar distancias, tiempos y pesos, ¿no? Entonces el metro es una distancia que está asociada un poquito más con la estructura o con nuestra escala humana, ¿no? Eh, entonces el kilogramo también. Y bueno, lo que es práctico, o sea, digamos, son sistemas de unidades que son prácticos para los humanos. Pero este sistema natural de unidades proviene de considerar, si consideramos, como dijo el doctor Lao, que estructuras o constantes de la naturaleza, como son la constante de la velocidad de la luz y la constante de Planck en este caso, que ambas están asociadas a dos características muy importantes de teoría de campo, que es la relatividad especial. La velocidad de la luz como constante es uno de los principios de la relatividad especial y la constante de Planck, que es uno de los principios de la cuantización de la energía en términos de la mecánica cuántica. Entonces, pensando más en las unidades provenientes de constantes de la naturaleza, es que se generan estas unidades, como lo explicó el doctor Lao. Entonces, puede haber preguntas sobre por qué utilizar o cómo se generan los sistemas de unidades, ¿no? Muy bien, Lau, Claro. tú dices. Si hay una pregunta, por supuesto, pueden levantar la mano. De todos modos, independientemente de que estas, pues que no puedan surgir en este momento en específico, por supuesto, estas preguntas se pueden, mandar o enviar, ya sea por correo o más bien cualquiera de los canales de comunicación que tengamos. Ah, muy bien, sí, si no hay manos arriba, ahora sí me gustaría que ustedes, me indicaran pues, simplemente también, ya sea en el chat o levantando la manita, si pudieron realizar alguno de los ejercicios, ¿no? Solamente vamos a hacer uno.
Pulgar arriba si pudieron hacer uno de los ejercicios, por favor. Eso, gracias, Muy Nubia. bien, ya tenemos uno. Muy bien. Muchas gracias. Ah, muchas Ok. gracias, Miriam, Sara, Gisela, Daniela, gracias. Ok. Bueno, Eh, de eh, todos modos, Diana, sí, es, gracias. Brisa, gracias. de todos Más modos, como adelante, les digo, si llegan a surgir preguntas, por supuesto que las resolvemos. Vamos a tener un momento para eso. en unos 10 Este, minutos, no sé, o tú me dices, Lau, ¿Sí? tomaremos la foto eh, para Ok. indicar, bueno, Sí, para justo a la las evidencia, 10. justo cuando tú tengas el Claro. momento adecuado. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto, a las 10 lo haremos. Muy bien. Bueno, de todos modos, ese documento va a estar ahí todo el tiempo para que ustedes más adelante puedan hacer las cosas. Entonces, bueno, pues esto sirve como un ejercicio sencillo porque sobre todo va a ser muy importante para ubicarnos. Ay, perdón, aquí estoy, para ubicarnos de qué estamos hablando. Entonces, si ya tenemos las escalas, pues aquí esta es una caricatura muy famosa de una página de divulgación canadiense, porque por eso aquí aparece en Vancouver. Pero bueno, básicamente lo que dice es, pues, las distancias que los seres humanos han explorado, ¿sí? Y pues cómo es esta escala de partículas. Y yo le he agregado algunos comentarios donde pues podemos ver cómo a ciertas distancias, ¿sí? La tenemos pues de cierta manera ciertas teorías para describir esa parte de la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso particular de la parte pues, clásica, es la física que aprendemos en bachillerato y los primeros semestres de una ingeniería o una licenciatura en física, pues es justamente esa física que necesitamos desde, por ejemplo, del tamaño de una célula hasta incluso para poder describir cosas como el sistema solar. De hecho, aquí incluso podemos aventarlo un poco más porque los colegas cosmólogos o los astrofísicos también llegan a utilizar física clásica para representar los movimientos de las galaxias. Pero lo que quiero manifestar aquí es el hecho de que prácticamente toda la física que nosotros trabajamos es una física de partículas, ¿sí? Solo que el significado de la palabra partícula en cada región, en cada escala de distancia es diferente. O sea, en cada una de las... Tenemos una idea intuitiva de lo que es una partícula, pero sí tenemos que, cuando empezamos a estudiar una teoría específica, determinar cuál es pues, nuestra idea de partícula. Entonces, yo quiero ponerle aquí esta región, que sería, por ejemplo, es escalas casi un poquito arriba, incluso a nivel molecular, hasta escalas que son, pues de las que vamos a hablar, son los quarks. A estas escalas es en las que se manifiestan los pues efectos cuánticos de las partículas. Entonces aquí hablamos ya de la física cuántica y vamos a discutir un poquito lo que significaría entonces partícula desde el punto de vista cuántico. La clásica usa su concepto de partícula, pues es básicamente pues cuando hablamos de partículas puntuales, pues es básicamente un punto matemático. Los astrofísicos, incluso sus partículas pueden ser hasta las mismas estrellas. Lo único que vamos a establecer aquí es que básicamente la idea de poder descomponer al universo en pequeños pedazos es una de las ideas más fructíferas que ha tenido la ciencia y en particular la física. Ojo, no quiere decir que, por ejemplo, la radiación, que es una idea, por supuesto, como una onda, no tenga un papel importante, pero vamos a ver que en física de partículas, onda y partícula, pues son dos aspectos de un mismo objeto. Y entonces eso nos va a llevar a otro tipo de consideraciones que vamos a ver. Entonces, déjenme, por supuesto, no sé si todo el mundo aquí ya ha manejado un poquito de conceptos cuánticos. Esto es como esa parte que les dije, vamos a sumergirnos un poquito en la parte técnica.
Básicamente solo para aquellos que no han llevado un curso de mecánica cuántica, solo les sugiero que se enfoquen en estas ideas que hay detrás. En la mecánica cuántica, pues existe algo que nosotros le llamamos que puse en grande, que es el vector de estado, ¿no? Que es como tal, como un vector, pertenece a un espacio vectorial, y que, bueno, básicamente es un objeto matemático que postulamos contiene toda la información que le podemos sacar a un sistema cuántico, ¿sí? La pregunta es, bueno, si aquí este objeto que está así tiene toda la información, la pregunta es cómo se la sacamos, cómo le extraemos esa información. Para eso, pues bueno, existen otros objetos que son los que llamaríamos operadores u observables, unos operadores que como tales actúan sobre el objeto, que le puede ser un ket, y nos va a dar un resultado. Este resultado va a ser un nuevo ket, o un nuevo vector de estado. De todo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de todos esos estados, pues bueno, por ejemplo, un operador muy importante, pues es el operador hamiltoniano, que como les decía, ya se está platicando en el otro curso de formulación lagrangiana y hamiltoniana, que a su vez pues, se construye vamos a ponerle aquí operadores de posición y operadores de momento. Entonces siempre podemos construir con estos dos operadores, pues otro operador adicional. Este es uno muy importante que va a aparecer reiteradamente en física de partículas. Y resulta que de todos estos que he estado, uno de los que más nos interesan son aquellos en los cuales al aplicar, por ejemplo, un operador sobre ese que nos lleva a darnos, pues aquí en este caso tiene que ser un número real, porque este es un observable, al mismo operador. Esta es una cosa que se llama una ecuación de eigenvalores, donde si esta O que tenemos acá es un observable, que puede ser, por ejemplo, posición, o momento angular al cuadrado, o en la tercera componente del momento, resulta que el número que va a salir aquí sería, pues, como que lo que obtendríamos en la medición, ¿sí? Cuando lo medimos a este estado en particular. Entonces, esta es como una manera de extraerle la información, ¿verdad? Si le queremos extraer la información de cuánto vale nuestra Q, nuestro observable Q a este que se lo aplicamos y el eigenvalor que nos salga pues, sería el resultado de la medición. Entonces, esto va a ser muy importante más adelante. Y otra de las cosas que hacemos en la mecánica cuántica, como decíamos, es una teoría probabilística, pues es que en realidad pues ahí todo el concepto de trayectorias desaparece. Lo que en realidad tenemos ahí son como transiciones, es decir, lo que nosotros calculamos es la probabilidad de que si tenemos un estado, esto pues algo pase, evoluciona por la dinámica, por la presencia de nuevas partículas, por nuevos campos y se transforma en otra cosa, ¿no? En este caso pues sería un estado final. Y entonces nuestro trabajo en mecánica cuántica se convierte en calcular la probabilidad, o sea, la probabilidad de que tenga yo una transición de este tipo. Y esa probabilidad pues, se calcula con esto que le llamamos, pues bueno, la amplitud de probabilidad al cuadrado. ¿Sí? Esa es básicamente, la mecánica cuántica está establecida en una diapositiva. Esos son los conceptos que vamos a usar, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, sí, pero aquí está el estado, pero ¿y cómo evoluciona, no? O sea, es decir, pues yo sé que pues el estado de un sistema físico pues va cambiando, ¿no? Entonces, hay unas ecuaciones que representan justamente esta evolución. Esta evolución regularmente pues la expresamos en una evolución temporal y hay varias maneras de escribir esta evolución. ¿Sí? Todas son equivalentes, es decir, simplemente es el mismo fenómeno, pero escrito de varias formas. Una, por supuesto, bueno, aquí hay un error de ortografía, perdón, aquí hay que cambiarle. Uno es, pues, lo que comúnmente se conoce como la forma de Schrödinger, que es cuando nuestro propio estado tiene inmerso en sí la evolución temporal, ¿sí? Y obedece pues la famosa ecuación de Schrödinger, que finalmente no es más que la manera de decirnos cómo está cambiando nuestro estado en el tiempo, y fíjense cómo el resultado es aplicar el hamiltoniano del sistema sobre el que. Entonces, esa sería una forma. Hay otras maneras en las que dice, bueno, que no sea el estado el que evoluciona en el tiempo, sino las observables, es decir, los operadores mismos tienen esa evolución, y entonces se establece
ecuación para esos operadores, porque no, si, miren, fíjense aquí, aquí tenemos la forma como cambia, pero ya no tanto el ket, sino nuestros observables en el tiempo, y bueno, se puede expresar aquí a través de un conmutador y unas derivadas parciales, ¿no? Del tiempo. Y existe una tercera que es como un híbrido, es decir, en el cual dice que si yo puedo y que escribir al hamiltoniano como una cosa que es conocida, aquí me fue, perdón, fue aquí, como una cosa que es conocida más otra cosa que vamos a llamarle la interacción, que es así, depende del tiempo, y esta pues es una cosa que no depende del tiempo. Entonces podemos hacer que exista otra manera pues, de describir la mecánica cuántica donde la evolución de un ket específico en esta formulación de la mecánica cuántica va a ser como, fíjense, como la misma ecuación de Schrödinger de arriba, pero en vez de poner todo el hamiltoniano, nada más vamos a poner el hamiltoniano de interacción, ¿no? Entonces, la conclusión que quiero que se lleven aquellos que no hayan estudiado mecánica cuántica, lo único que quiero decirles es, existe un ket, o sea, es decir, algo, un objeto matemático que contiene la información experimental. Por un lado, tengo otros operadores que actúan sobre eso, que representan nuestras observables, y existen unas ecuaciones que las hacen evolucionar, ¿sí? Entonces, al final, si resuelvo esas ecuaciones, pues entonces voy a ver esa evolución. Y recuerden que, ¿para qué quiero esto? Pues porque resulta que con eso puedo construir mis probabilidades de que suceda algo en la naturaleza. Ese sería más o menos lo que queremos decir. Ahora, una de las cosas que obtenemos aquí, bueno, de hecho, yo creo que antes de continuar, pues bueno, este sería como el resumen de la mecánica cuántica. Creo que es pertinente hacer ahora, doctora Melina, pues la foto, honestamente no sé cómo ponerlo. Eh, Creo que hay que, ya, exacto, el micrófono. Este, ¿La foto o qué me decías? Perdón. Sí, sí, exacto, son las 10:03, entonces podemos hacer la Y foto. ya podemos hacer una pausa aquí. Muy Sí, bien. claro. Todo el mundo conoce la ecuación de Schrödinger. Va a salir muy bonita la foto. Ok. Bueno, ni modo, yo voy a salir con cara de enferma. Así es esto. Es que creo que hay algunas que tienen el internet un poco mal. Es- mm, a ver, gallery. No, así no vamos a salir. Mm, mm. No sé si tengas que, a ver, dejar de compartir para que podamos salir todas. Mm, no, sí, creo que necesitas dejar de compartir para que en la Ah, sí, pantalla perdón, sí soy yo el problema. Este, ya está, perdón, una disculpa. no hay problema. Ya la quité, ¿verdad? Ya. No, sí, sí, bueno, yo No, sigo oh, viéndola. Ya, ahora sí, ahí ahora sí, ahora está. sí. Ah, ok, Gracias. ya está. Perdón, es que no manejaba bien la plataforma. Debí tomar No te un apures, curso. hay tantas Un cosas curso. ahora. Gracias a todas. Por favor, si pueden prender su cámara y hacemos unas capturas. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Bien, vamos a hacer un par de capturas porque no cabemos en una sola pantalla. Entonces, y Carla Sofi se nos fue y ya viene otra vez. Ok, a la una, a las dos y a las tres. Digan Quark. Ok, espérenme un segundo. La siguiente. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa para si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, cómo se han sentido en el curso. Nos gustaría muchísimo saber cómo han visto los cursos. No sé si todas las demás puedan prender su cámara. Sé que algunas quizás no tengan cámara. Gracias, gracias Ale, Erandi, Estefanía, Michelle, Jesús, Patricia, Adrián, Ana Lucía.
María del Pilar. Bueno, suponemos que no. No todas tienen cámara. Regina, Eunice. Gracias, Regina. Bienvenidas todas. Qué gusto verlas, qué gusto verlos, qué gusto verlas, sus rostros. O sea, saber que son reales, no es inteligencia artificial. Bueno, va. La foto, sonrían, digan Higgs. Ah, Higgs es mejor. Higgs. Ok. Listo. Sí, no te apures, Ana Lucía. Higgs. Eso, gracias. Alejandro, Valeria, qué buena sonrisa. Ok, listos. Entonces, aprovechamos para ver si hay algún comentario en especial de los cursos, pero si no, continuamos y recuerden que nos interesa mucho que ustedes nos den retroalimentación. Muchas gracias a todas y todos los invitados que están aquí también. Ahora sí, doctor Lao Tse, podemos continuar. Ok. Pues sí, pues aprovechamos lo mismo que reitero, si llegara a haber una pregunta, e incluso una pregunta que ustedes digan, pues como retadora, o sea, que quisieran como, que se les ocurra, importante que a lo mejor contesten. También recuerden que la idea de estar conectados, pues sí, en este caso sábado en la mañana, pues es poder interactuar. Entonces, siéntanse en libertad de poner preguntas, incluso invéntense una pregunta y la idea es dar esa charla, ¿no? O sea, platicar entre nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta, a los demás también se vale, ¿no? De todos modos, al final va a poner ahí unas preguntitas para que den sus ideas. Recuerden que aquí no se trata de tanto de conocer. Si ya supieran, pues supongo que más bien ustedes tendrían que darnos los cursos y que espero que un día pase eso. Pero más bien lo que queremos es hablar, ¿no? Es hablar entre nosotros sobre estos conceptos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ¿hay alguna pregunta? Ok. Si no hay alguna pregunta, vamos a avanzar entonces, un poquito. Sí, muy bien. Quiero platicarles un aspecto que también es importante, porque estábamos hablando hace rato de cómo nuestras unidades naturales, pues como que de cierta manera nos permitían asociar una distancia con la energía, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que la, como la energía es el inverso pues más bien en este sistema de unidades, la energía se puede ver como el inverso de unidades de distancia, pues a mayor energía, menores distancias podemos observar, o sea, podemos ver esta estructura. En mecánica cuántica existe pues una forma de asociar estas longitudes, hablamos de longitudes de onda porque recuerden que en mecánica cuántica pues no hablamos tanto de partícula solamente, sino también tenemos un comportamiento ondulatorio, ¿no? Entonces ahora, de hecho, algunos libros hablan ya de la ondícula, ¿no? Una unión ahí etimológica de onda y partícula para representar eso. Entonces, cada una de las eh, pues de las partículas o de los objetos que se están moviendo, pues tienen asociada, o sea, que tengan una cierta energía, tienen asociada una longitud de onda. Entonces, aquí les puse una relación de Broglie, es una relación, esta es una relación básicamente proporcional, donde dice que para una partícula que tenga cierto momento, ¿sí? Pues pueden asociarle entonces esa distancia, ¿no? Entonces es la manera de decir de cuánta energía necesitamos para poder, pues, ver estructura a las cosas. Entonces, aquí, pues fíjense, existen algunas cosas como, por ejemplo, longitudes de ondas de radio, de microondas, el infrarrojo, el visible, que esto de que está aquí arriba, pues básicamente nos está diciendo pues distancias, ¿sí? Fíjense cómo, entonces una distancia de 10 a la 3 que sería como cientos de metros, el tamaño de un edificio, pues puede estar asociado a pues, ciertas frecuencias, o sea, para este tipo de estructuras.
Entonces, esto simplemente para decir cómo, para tener una mayor resolución en cómo hacemos experimentos y ver distancias más grandes, requerimos energías más grandes. Y esa es la razón por la cual pues, se tiene que construir ese, pues unas máquinas con energías muy grandes para poder observar una resolución. Entonces, lo que está detrás de eso es justamente una propiedad intrínseca de la que surge, de la materia que surge en la mecánica cuántica. Ejercicio aritmético, vamos a, es muy sencillito, entonces, a ver, por ejemplo, el 2 que está aquí, este es el de tarea, pero recuerden hacer este ejercicio, supongan que ustedes están corriendo a 8 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál es su longitud de onda asociada? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, aquí, si nos vamos acá, pues simplemente aquí podemos poner, calcular nuestro momento, ¿no? Calcular nuestro momento, pues podemos poner el momento lineal, no vamos a calcular el momento relativista, porque son 8 kilómetros por hora, es un poquito. Entonces, aquí pueden poner el momento lineal, su masa, no digan públicamente, no necesariamente tengan cuenta de su longitud de onda, porque podemos saber entonces cuál es su masa. Entonces, eso es un dato personal, ese no lo vamos a ver. Digo, entonces, ustedes pueden, por ejemplo, estimar de qué tamaño es la longitud de onda cuando corren, ¿no? O sea, una persona que corre en promedio, bueno, por el camión, cuando el camión no alcanzar el metro, pues serían como 9 kilómetros por hora, pues, y ahí pueden asociar esa longitud de onda. Entonces, les dejo de tarea, no voy a hacer una pausa aquí, por motivo de tiempo, pero no sé, regresar más adelante a hacer este ejercicio. Y justamente traten de compararlo con la longitud de onda que, por ejemplo, podríamos asociarle al protón, igual usando momento lineal, es una aproximación nada más, con una energía de 7 TeV. O sea, es decir, tendrían que calcular cuántos momentos tienen el protón, ¿sí? Y ver cuál es la longitud de onda de la que estamos hablando. ¿Sí? Se van a dar cuenta que hay varios órdenes de magnitud diferentes, ¿no? Entonces, se los dejo ahí de tarea. Si la siguiente sesión podemos empezar, pues hablando de qué tal, cómo pudieron calcular. Ojo, es muy importante darse cuenta que esta fórmula que está aquí, este momento que tenemos que poner acá, en el caso particular del protón, tiene que ser el momento relativista, porque acuérdense que en el LHC, el protón ya se está moviendo a velocidades cercanas a la luz. Nuevamente, remito a el curso que están viendo con la doctora Melina y Francisco para poder hacer eso, pero para darse una idea, podrían tratar de hacer el momento clásico. Ojo, no es exactamente igual, de hecho hay una diferencia muy grande, pero es como un ejercicio que podemos hacer. ¿Sí? Bien, eh, entonces ahora sí, bueno, pues vamos a entrarle rápidamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de modelo estándar. Esto que hicimos esta primera hora, pues es básicamente pues, el antecedente para poder llegar a... Bueno, de entrada hablemos de manera general del modelo estándar. El modelo estándar, pues es, llamémosle, el paradigma actual de la naturaleza, o sea, con el cual describimos la naturaleza a lo que le llamamos alrededor de la escala electrodébil. Imagínense cómo ha avanzado las cosas, que esta frase tenía sentido todavía hasta antes del LHC. Cuando surge el LHC, pues resulta que el LHC está explorando ya cientos, ¿no? Bueno, más bien una multiplicación por 10 de lo que es la escala electrodébil, lo cual, bueno, pues ya de cierta manera, entonces el modelo estándar empieza a extenderse un poco más allá de eso. Vamos a hablar a qué se le llama la escala electrodébil, pero pues esencialmente es todos los procesos que se dan alrededor de 100 gigaelectronvolts. El giga, recuerden, es justamente 10 a la 3 megaelectronvolts, o sea, 10 a la 9 electronvolts. Y resulta que nosotros hemos encontrado, bueno, la humanidad ha encontrado que el modelo estándar funciona desde energías aquí le puse un cero, ¿verdad? Pero pues, nunca hemos explorado el cero como tal, pero sí energías extremadamente pequeñas, vamos a ver cuáles son, hasta pues la energía en la que funciona
el LHC, ¿no? El Gran Colisionador de Hadrones, que es alrededor de 13.6 teraelectronvolts. Los teraelectronvolts son 10 a la 3 gigaelectronvolts, entonces estamos hablando de 10 a la 12 electronvolts. O sea, es una cosa enorme. Y resulta que para poder describir a la naturaleza, para poder describir a la naturaleza, usa, pues básicamente, dos tipos de objetos. Dos tipos de objetos que vamos a llamarle lo que son los fermiones. Voy a tratar de hacer esa definición de los fermiones, pero en particular, pues es un nombre que se le da a esas partículas que tienen un spin semientero, o sea, que tienen la forma de interactuar con campos magnéticos. Y lo que le llamamos los bosones, y hay dos tipos de bosones, que son los que tienen spin 1, o sea, interactúan con el campo magnético, y el, el reciente descubierto, bueno, reciente hace ya algunos años, en el 2012, es el bosón de Higgs, que tiene spin 0, es decir, no interactúa con, si le pusiéramos un campo magnético, no interactúa como tal. Sin embargo, bueno, es decir, sí, pero no igual que todos los demás, ¿no? Y entonces, además, resulta que, y esto es a lo que nos vamos a dedicar en muchas de las sesiones, resulta que perdón, tenemos esta simetría SU3 cruz SU2 cruz U1. Vamos a ver lo que significan, son simetrías de norma, lo cual nos va a determinar cómo estas partículas de las que hablamos en el punto 2 van a relacionarse entre sí. Esos son los elementos del modelo estándar que tenemos que estudiar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se ve mi cursor cuando muevo en la presentación este, mi mouse? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, porque luego Ok, ahora ustedes dirán, ¿qué pasa cuando yo, pues digo, pues son distancias, recuerden, como son energías muy grandes, quieren ser distancias muy pequeñas, estamos hablando entonces de que tenemos que usar la mecánica cuántica. La pregunta es, pues, ¿por qué no usamos la mecánica cuántica normal? Resulta que la física de partículas usa la teoría cuántica de campos. No usa exactamente la mecánica cuántica que regularmente aprendemos en la licenciatura en física o en ingeniería, pues ya cuando están hablando de sistemas, por ejemplo, de electrónica, etcétera, etcétera. No usamos esa en física de partículas. Bueno, a menos que hagamos después un límite a bajas energías. ¿Por qué no usamos esa? Vamos a ver por qué resulta que hay algo que no puede hacer la mecánica cuántica no relativista y que la teoría cuántica de campos sí puede hacer. Primero, para eso tenemos que ver algo muy importante. La primera cosa que no tiene la física, la mecánica cuántica no relativista, es es que no, como su nombre lo dice, es no relativista. Y la razón de que es no relativista es que cuando ustedes, por ejemplo, construyen el Hamiltoniano, aquí voy a usar un poquito voy a usar creo que todavía no se ha visto eso, pero sabemos que el Hamiltoniano pues contiene momentos, ¿verdad? Y los momentos pues se construyen a partir de velocidades. Sí, sí, sí he De visto el hecho, hamiltoniano. ajá, entonces el Hamiltoniano pues va como momentos al cuadrado, entonces regularmente tiene segundas derivadas, ¿sí? En la posición. Pero bueno, a final de cuentas, la segunda derivada aparece intrínsecamente en los hamiltonianos a bajas energías. Sin embargo, en el caso particular de la variación, recuerden, la ecuación de Schrödinger tiene la primera derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo y el espacio se están trabajando de manera distinta. No nos vamos a meter en los detalles técnicos por ahora, pero simplemente lo que quiero decirles con esto es que cuando ustedes hacen una transformación de Lorentz, es decir, hacen que esta cosa vaya a, a muy altas energías, perdón, a altas velocidades. Resulta que entonces esto ya no tiene este comportamiento porque las teorías que son relativistas tratan de la misma manera al tiempo y al espacio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quiere decir que la ecuación de Schrödinger es no relativista, no es compatible con la relatividad especial. Y en eso tiene un problema, porque recuerden que nosotros queremos describir partículas que viajan muy rápido, es decir, velocidades cercanas a la de la luz.
La otra cosa que tenemos que ver es el hecho de que también la mecánica cuántica, fíjense esta ecuación de aquí. Esta función que está aquí es la misma que está aquí. ¿Sí? De tal manera que no hay posibilidad, si bien cuando resolvemos esta ecuación, no hay posibilidad de que si tenemos una cierto número de partículas, por ejemplo, esta me está representando un electrón. Cuando evoluciona, si yo resuelvo esta ecuación, cuando evoluciona este sistema, pues ese electrón va a seguir existiendo, ¿no? A lo largo de todo este proceso, de toda esa evolución. O sea, no va a desaparecer, no va a aparecer, no le va a pasar nada, se sigue conservando. Pero resulta que en física de partículas hay cosas como las que les muestro aquí abajo. Este que está aquí abajo es el tritium, que es básicamente un isótopo del átomo de hidrógeno, que tiene dos neutrones en su núcleo y un protón. Ahora, alrededor se representa. Recuerden, esta es una caricatura, así no es una fotografía, ¿verdad? Así no se ve. Pero si ustedes hacen una ampliación al, al neutrón, resulta que hay un proceso mediante el cual uno de los quarks se convierte en un quark que es D, ahorita vamos a ver cuál es ese, se convierte en uno U y emite un electrón y un antineutrino del electrón. La pregunta es, fíjense esta parte. O sea, resulta que si yo construyera la función de onda del quark D, pues diría, bueno, pues aquí está evolucionando, pero aquí resulta que el quark D era una partícula y se transforma en otra. Y no solamente se transforma en otra, sino aparece una que le llamamos W y aquí fíjense otra vez, este W desaparece y aparecen dos. Eso no lo puede hacer la ecuación de Schrödinger. O sea, como que se crean y se destruyen partículas. Entonces esta teoría de la mecánica cuántica no relativista no nos sirve. Entonces necesitamos una que nos permita justamente destruir y construir partículas. Y hay otra cosa más, llamémosle un poquito más grave, que pues construir una función de onda significaría que somos capaces de siempre decir, por ejemplo, la posición de una partícula y el instante de tiempo donde está. Eso significaría que yo debería tener experimentos donde pueda ubicar en un cierto instante de tiempo, con una resolución, con un error cero, la posición la posición y el tiempo, ¿no? En el que está una partícula. Incluso, por ejemplo, que un electrón estuviera en reposo, pues ya tenemos ahí dónde está y en qué momento está. Pero sabemos que en mecánica cuántica existe algo que se llama la, el, este, el principio de incertidumbre, que nos dice que, por ejemplo, aquí lo puse de esta manera, que la incertidumbre que nosotros tenemos al determinar la posición, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual que el inverso de nuestra incertidumbre del momento. Véanlo así, quiere decir que para que esta cosa, para que ubiquemos de manera precisa, ¿sí? Perfectamente la posición de una partícula, requerimos experimentos que hagan que el momento pues no tenga resolución. Es decir, que desconozcamos el momento, porque el error para determinar el momento se vuelve infinito y entonces pues no lo podemos saber. En mecánica cuántica no relativista eso no tiene ningún problema. Simplemente dice, bueno, pues determino la posición y no sé el momento. Pero resulta que cuando nosotros queremos hacer esto usando una teoría con relatividad especial, resulta que el momento no puede cambiar de manera muy grande, ¿sí? De hecho, esta variación del momento no puede ser más grande porque resulta que existe una restricción de que los procesos no pueden llevarse a cabo con una velocidad mayor a la de la luz. Entonces hay un valor máximo que yo le puedo dar a la variación del momento. Por lo cual dice que siempre va a existir un error en la forma en la que determino la posición de mi partícula. Porque esto no puede ser infinito, nunca. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces si no puedo determinar la posición, ni siquiera soy capaz de construir eh, en este caso, la función de onda. ¿Sí? Entonces, no es compatible la función de onda
con justamente la relatividad especial. ¿Sí? Y eso nos lleva a decir, pues tenemos que construir otra cosa. ¿Cómo lo tenemos que construir? Pues bueno, además recuerden este asunto, lo que veíamos en la diapositiva anterior, además tengo que hacer de todos modos, la función de onda no me servía porque no me puede desaparecer partículas y aparecer otras. Necesito otra cosa. Y para eso se usa entonces un concepto que, por supuesto, lo van a trabajar en el otro curso, que es el concepto de campo, que a final de cuentas el campo también es un operador. Y lo que va a hacer ese operador, pues es básicamente aparecer y desaparecer partículas dependiendo de lo que queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería como un que les representa el vacío. Es decir, propongan que tenemos un vacío. Ojo, en física de partículas el vacío no es la nada, siempre hay algo, ya veremos eso más adelante. Pero supongan que entonces yo aplico este operador que me representa una partícula al vacío. Como resultado de hacer eso, va a ser que me va a generar un estado que ahora sí tiene una partícula. O sea, básicamente me aparece partículas, me las crea. Si a este estado además le vuelvo a aplicar el operador, pues me va a crear dos partículas y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este operador, que es el campo asociado a las partículas, aplicado a un ket de estado, me va a generar otro ket donde aparece esa partícula. Pero va a tener un doble juego este operador. También va a pasar que nos va a permitir hacer que esto desaparezca partículas. Es decir, también así como las crea, las puede aniquilar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado donde aparecen n partículas asociadas a y se lo aplico, pues me va a aparecer ahora otro estado que tenga, que haya eliminado una o varias partículas. ¿Sí? Bueno, dependiendo de cuántas veces voy a aplicar este operador. Ojo, pues aquí les digo, es una caricatura porque la historia es más complicada que eso, o sea, aquí nada más es como para ver la idea, es decir, un campo me va a jugar este papel de aparecer y desaparecer partículas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, aquí es un poco el resumen. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un estado inicial, ¿no? Este estado que está aquí, donde aparece pues, un neutrón, supongan que tiene un momento, o puede estar en reposo si quieren, y de pronto, espontáneamente, como sucede, por ejemplo, en este proceso de que el tritio, aquí está, el tritio se transforma en un átomo de helio y un electrón y un neutrino, antineutrino del electrón. O sea, es decir, teníamos una partícula y se me quedaron tres, ¿sí? Entonces, piénsenlo así. Yo tengo aquí el neutrón, ¿verdad? Aquí. Y de pronto, espontáneamente, pues es decir, no sabemos por qué, porque hay fluctuaciones cuánticas ahí, espontáneamente de pronto desaparece el neutrón y entonces aparecen tres partículas, ¿sí? El electrón, el antineutrino del electrón y el protón. ¿Qué significa esto? Pues básicamente significaría que yo necesito cuatro operadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, este de aquí, aplicado sobre el estado del neutrón, que lo desaparece. Y luego otros tres operadores, cada uno de ellos aplicados sobre lo que sucedió después de desaparecer el neutrón, que me aparecen las partículas del estado final. Entonces, pues en teoría de partículas dice, ok, pues entonces yo necesito encontrar estas estructuras porque a partir de ahí puedo, de un estado inicial, que sería como en este caso del neutrón, generar un estado que tiene esas tres partículas. A estos operadores se les llama de creación y a estos de aniquilación, y por supuesto esto lo van a ustedes ver en ese curso de formulación lagrangiana y hamiltoniana, que van a hablar de teoría cuántica de campos. Y de esa manera, entonces, fíjense, ya puedo entonces hablar del proceso de cómo un neutrón se puede transformar en justamente tres partículas que están aquí. A esta teoría que hace, que les permite jugar con estos operadores, es justamente a lo que le vamos a llamar la teoría cuántica de campos y es la base de el modelo estándar. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. O comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario también? ¿Se vale? Bueno,
Si no hay preguntas, ahora lo único que les pido para saber si están ahí, pues un pulgarcito arriba, si todo va bien. Parece que todo va muy bien, Lau. Muy bien. Qué bueno. De todos modos, recuerden, en cualquier Gracias a todos. momento hagan preguntas para que saber que estamos vivos, y sobre todo, o sea, para saber si está funcionando este. Oye, si hay preguntas, ya, Dice, ya, a por ver, fin. aquí acaba de haber una pregunta. Dice, Sí. ¿es el único estado final que existe del decaimiento del neutrón? La respuesta es no. Existen otros. Aquí en específico estamos hablando de lo que le llamamos nosotros el decaimiento beta. Y ese decaimiento es uno de los más probables. Pero no, existen otros estados finales. Y para eso entonces resulta que la combinación de operadores que necesitas para ese estado final es otra. Aquí la pregunta es, más bien la pregunta es, ¿cuál? Si existen otros, ¿cómo sé cuántos son? Y justamente la teoría cuántica de campos te va a decir, bueno, lo que vamos a ver, te va a decir cuáles son todas esas posibilidades. Entonces, bueno, la respuesta es no, no es el único, existen varios, solo aquí estamos hablando del más probable. Sí, Alejandra Ambrosio levantó la mano. Sí. Sí, tenía una pregunta. Cuando ocurre el decaimiento y, si no me equivoco, se emite un bosón, los bosones dependen de las partículas y el bosón que se emite depende de la partícula y si es así, ¿de qué depende esa conversión del bosón? Porque se puede convertir en un neutrino o no me acuerdo en qué más. Entonces, ¿de qué depende eso? Precisamente depende de las interacciones. De hecho, vamos a ver, depende de las simetrías. La gran sabiduría de Amy Noether aparece nuevamente. Resulta que las simetrías nos van a determinar justamente en qué se puede convertir cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más adelante que no es que cualquier cosa, o sea, decir aquí pareciera decir, pues entonces yo hago lo que quiera, ¿no? Le pongo todos los operadores que quiera y de una cosa puedo generar la que yo quiera. No, porque resulta que vamos a ver que las simetrías nos van a restringir la manera, lo que está permitido colocar de combinaciones de operadores de creación y aniquilación. Eso y la cinemática, otro tipo de restricciones que hay ahí. Pero entonces, de lo que depende, entonces ahora va a ser justamente las simetrías, o lo que es lo mismo, las interacciones. Entonces sí, o sea, es decir, aquí pareciera ser que cualquier regla, pero no, estamos obligados a solo poner ciertas combinaciones debido a la teoría que estamos trabajando. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Si no hay alguna otra pregunta, vamos a continuar. De todos modos, recuerden levantar la mano. Si yo no me doy cuenta que levantaron la mano, pues ahí está la doctora Melina, y la doctora Aide, listas para detenerme para que las contestemos o que ellas la contesten. Entonces, Claro, aquí estamos. no se limiten. Hagan muchas preguntas. Gracias. Ok, bueno, entonces, bueno, pues ya vimos que entonces necesitamos una teoría diferente a la teoría cuántica. Básicamente sí es teoría de cuántica, pero con relatividad especial, o sea, es decir, juntas. Y eso les va a generar otro. Y eso es lo que, por eso necesitamos otro formalismo para representar esto. Entonces, bueno, aquí voy a hacer algo rapidísimo, porque a final de cuentas, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos eh, determinar entonces, o sea, cuál es el papel que juegan los lagrangianos? Esta pregunta que tenemos acá, que dice, los lagrangianos en física de partículas son polinomios de campos. ¿Qué quiere decir? Que son productos de campos. La pregunta, que quiero que la tengan ahí, de hecho, si la pueden anotar en algún lugar, anótenla, porque al final me gustaría, pues saber qué es lo que piensan, ¿sí? Entonces, les pido que la anoten ahí. La pregunta es, bueno, más bien, hay una afirmación. Los lagrangianos en física de partículas son polinomios de campos, es decir,
se forman por varios términos que son productos de campos entre sí. ¿Por qué será eso? ¿Sí? Ok, bueno, entonces retengan esa pregunta, vamos más allá. Ahora, la pregunta siguiente que ustedes pueden hacerse es, ¿y qué campos vamos a trabajar? ¿Sí? O sea, es decir, ahorita si se dan cuenta, yo les dije, pues miren, fíjense cómo el neutrón se convirtió en un protón, un electrón y un neutrino. Y decían, a ver, pero espérate, el neutrón, pero en la imagen anterior me mostraste un quark. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, resulta que la física de partículas también puede usar campos asociados dependiendo de las distancias en las que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso particular de que veíamos hace rato, bueno, aquí estoy usando otra notación, ¿verdad? Pues estoy poniendo el tritio aquí como este. Tienes aquí veo dos neutrones y un protón, algo pasa, y entonces esto se convierte en el átomo de helio y el antineutrino del electrón y el electrón. Resulta que la energía típica de este proceso es aproximadamente 18,57 kiloelectronvolt. ¿Sí? O sea, es una energía relativamente sencilla, relativamente baja, de tal manera que observen que entonces nuestros grados de libertad, o sea, es decir, los campos que usamos, son los asociados a lo que llaman los nucleones, o sea, neutrones y protones. ¿Sí? Usando neutrones y protones, entonces podemos representar esta partícula, porque no vemos nada adentro del neutrón, no necesitamos saber de qué está hecho el protón y el neutrón, simplemente vemos esto. A esto, pues es una escala, vamos a ver que esto tiene problemas, o sea, esto teóricamente no es consistente. Esa es una escala que le llamamos la teoría de Fermi. Es decir, la teoría de Fermi usa al neutrón y al protón como si fueran partículas elementales, ¿sí? A estas energías. Pero recuerden, ¿pero qué pasa si yo hago este experimento a energías más grandes? ¿Qué quiere decir? Que las distancias que voy a ver son más pequeñitas. Entonces, cuando eso pasa, lo que vemos es algo como esto más bien. Resulta que ahora sí le vemos la estructura al neutrón y vemos que hay tres quarks. Y sobre todo, que lo que realmente está pasando es que el quark, este que le vamos a dar tau, está creando esta partícula que antes aquí, en este caso, en la teoría de Fermi, no veíamos para nada. Ahí lo veíamos como que todo era un puntito, pero ahora sí aparece esta partícula W y se transforma en un electrón y un antineutrino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, que yo solo necesitaba neutrones, protones, electrones y antineutrinos, ahora necesito aquí quarks, Ws, y ¿por qué? Porque resulta que este proceso, visto a esta energía, a 80 gigaelectronvolts, resulta que ahora sí voy a ver estos grados de libertad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquí hasta aquí? Échenle cuentas, ¿no? Este es 10 a la 3 electronvolts, ¿no? Y este de aquí quedamos que eran 10 a la 9. ¿Sí? Estamos hablando de 6. Este es 1 millón de veces la energía de que estamos acá. Bueno, alrededor un poquito. Entonces, ahí entonces empiezan a aparecer o sea, tenemos una mayor resolución, de tal manera que la teoría de Fermi, que usaba esos campos o esos grados de libertad, ya no es adecuada. Lo que es adecuado es ahora usar los grados, o sea, las partículas o los campos asociados a los quarks y a los Ws y a EW y los antineutrinos. ¿Ok? Recuerden, si hay preguntas, me dicen. Bien, entonces, pues bueno, una vez, pues aquí quiero mencionar un poco a Steven Weinberg, que fue uno de los primeros que propuso un modelo justamente donde, Aquí vale la pena hacer un pues, anuncio. sí, dime, Perdón, hay Melina. un curso cortito de 3 sesiones sobre neutrinos, teoría de neutrinos y detección de neutrinos, que es súper interesante. Eh, Se los recomiendo. Ahí van a hablar intensamente y profundamente de los neutrinos. Y bueno, eso sé. Gracias. Muy bien. Bueno, simplemente quiero decirles acá, que fue pues Steven Weinberg, yo diría, es pues, el padre la primera teoría de norma que le empezó a dar forma al modelo estándar. ¿Sí? Él propone
un modelo para los leptones. Todavía no hemos dicho cuáles son los leptones, ¿verdad? Pero, pues básicamente, vamos a ver más adelante, pero es el primero que propone cómo usar cosas como que ya se conocían, como el mecanismo de Higgs, como, las teorías de norma o ciertas simetrías para poder representar esta dinámica de nuestras partículas. Entonces, bueno, fíjense el año. Estamos hablando de 1967 y él introduce estas ideas cuando las teorías de norma no eran tan populares. Es decir, se estaba buscando por otro lado. Si se acuerdan de la charla del doctor Selim sobre QCD, se acordarán que en esta época ya se conocían muchos mesones, había muchas partículas que estaban surgiendo y todavía no se tenía un esquema para representarlas. Entonces esa época, pues era una época en la que apenas se estaban creando estas ideas. Y ahora sí, déjenme, híjole, no, ojalá y no me vaya el tiempo, ¿verdad? Pero vamos ahora sí entonces a hablar. Ok, si ya quedamos de acuerdo con que necesitamos quarks, neutrinos y etcétera, etcétera, leptones cargados para poder representar esos procesos a energías altas, o sea, la energía, como ya dijimos, alrededor de 100 gigaelectronvolts. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué es lo que cuáles son las partículas que se manifiestan a esa escala. Las partículas que se manifiestan en esa escala, pues aquí las podemos ver. Esto supongo que lo van a ver muchísimas ocasiones. Este sería como la nueva tabla de las partículas actualmente. Aquí les puse, entonces, ¿te acuerdan? Les dije que había fermiones y bosones. Los fermiones tienen spin semientero, o sea, en múltiplos de pi medios, y en este caso el modelo estándar solo tiene de spin un medio, fermiones de spin un medio, y los bosones. Y hay dos tipos de bosones, los vectoriales, que van a representar el intercambio de la fuerza, y o escalar, o escalares, aunque en realidad solo conocemos uno, que es el Higgs, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una actualización, porque aquí aparece esta figura, la tomé ahí de una página que ya está un poco antigua, no son las escalas, pero vean que aquí aparecen las masas, la carga, el spin y bueno, pues el nombre españolizado, ¿no? Aquí observen entonces cómo en el caso de los fermiones se dividen en dos partes, el sector que le vamos a llamar de quarks, el de leptones, y estos que sean los que están en rojo o naranja, los bosones vectoriales. Y bueno, sí, Melina, Sí, doctora cabe Melina. aquí nada más comentar que estos son partículas fundamentales, porque Claro. ah, en términos de quarks hay grupos de quarks que generan bariones y mesones que pueden ser escalares. ¿No? Pero digamos, Ok. en términos de fundamentales, que es decir que no están compuestos de ninguna otra partícula, sino son, digamos, los ladrillos que no son divisibles, solo existe una partícula escalar hasta ahora, digamos, medida, ¿no? Sí, gracias, Lau, perdón por la interrupción. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, como dice la doctora, en realidad este asunto es porque hasta ahora, decíamos, hasta las energías del LHC, a esas distancias que está explorando el LHC, todo esto lo vemos fundamental, o sea, no lo vemos como estructuras. Fíjense, déjenme por la importancia. Si tuviéramos aceleradores que solo llegaran a 18.57 kiloelectronvolts, para nosotros los neutrones y los protones serían fundamentales, porque a esta energía no se manifiesta la estructura. Tuvimos que construir aceleradores más grandes para ver justamente esa estructura. Entonces, lo que decía, lo que dice espero que parafrasee bien, lo que dice es que a las energías que hasta ahora hemos explorado, no le hemos visto estructura y por lo tanto los consideramos fundamentales o elementales. Bien, entonces simplemente déjenme platicarles ahora que también podemos clasificar al modelo estándar en una cosa que le llamamos sectores, porque a veces vamos a hablar de los sectores. Y hay un sector que sería el sector de Dirac. Aquí ya les estoy poniendo el lagrangiano. Estos que pongan acá, no se preocupen, son justamente partes que vamos a ver más adelante, cómo vamos a construir estas expresiones matemáticas. Pero, por ejemplo, tenemos el sector de Dirac o el sector que describe a los fermiones, que sería a los quarks y a los leptones.
Tenemos lo que le llamamos el sector de gauge o el de norma, que es el que va a justamente a representar o a describir estas partículas que son las interacciones, y un sector que le vamos a llamar el sector escalar. Quiero decirles además que el sector escalar también contiene la masa, va a generar la masa de eso. Y bueno, aquí les puse aquí una camiseta porque pues esta camiseta la pueden conseguir ahí en internet, luego o van a ver tazas, ya saben todo, la mercadería de esto, y donde pues pueden ver, por ejemplo, este es el sector escalar, o sea, aquí pueden, esto representa el resumen de todos los sectores, tiene el sector de Dirac, y aquí tiene el sector escalar, ¿sí? Entonces, pero bueno, falta otro, que sería el sector de Yukawa, que es lo que les describe básicamente cómo interactúa el Higgs, ¿sí? Con los fermiones. Este va a ser un sector sumamente importante, porque además de que es el más desconocido, porque es el que contiene más parámetros libres del modelo estándar, pues no permite, básicamente, pues hay cosas que no están tan claras, sobre todo en los neutrinos, como dice la doctora Melina, hay todo un curso justamente para tratar de entender cuál es el problema con los neutrinos. No está tan fácil saber por qué tienen masa. De hecho, hay varias posibilidades debido a que su carga es cero. Pues no necesariamente la interacción con el Higgs puede ser la única manera, o incluso puede no ser la manera de generarle masas a los neutrinos. Entonces, ese es un problema abierto del modelo estándar. Bien, ahora, como todo modelo, pues tiene cosas que pues en realidad no sabemos cuánto valen, sino hasta que hacemos mediciones. El modelo estándar no es un modelo fundamental. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que sabemos exactamente los valores de todos sus parámetros. No, tiene 28 parámetros libres, que en realidad son muchos, pero ¿qué significa esto? Que pues tuvimos que hacer, bueno, tuvimos que hacer una gran cantidad de experimentos para poder determinar cuánto valían esos parámetros y por hacer predicciones con el modelo estándar. Entonces, es decir, todos estos parámetros libres siempre tienen que fijarse de manera experimental. Su valor numérico, pues, no tiene explicación dentro del modelo estándar. O sea, sí, puedes decir, tenemos compatibilidad entre esos valores, pero no entendemos. Por ejemplo, la masa del electrón, pues es ahí la pusimos, son 0.5 megaelectronvolts, un poquito menos ahí. Pero, pero la pregunta es, ¿y por qué ese número y no otro? Vimos ahí cuánto era el quark top, que tiene 1774 gigaelectronvolts. ¿Por qué ese número y no otro? Eso no lo explica el modelo estándar. Es una cosa que tendría que venir de algo más allá de él, ¿no? Entonces, pues aquí les puse una listita, 6 masas de quark, 6 masas de los leptones, 3 constantes de acoplamiento, o sea, la intensidad de las interacciones, hay ángulos de mezcla, todo esto lo vamos a tocar más adelante. Hay una fase de CP, 3 ángulos de mezcla de neutrinos. Hay aquí por ejemplo, lo que les decía, no sabemos si hay una o 3 fases en el sector de CP, en el sector del leptónico, una masa del bosón de Higgs, esta ya se midió, pero también no sabemos por qué ese número y no otro. El acoplamiento cuártico en el sector escalar, que es autointeracción del bosón de Higgs, y un ángulo de vacío que viene de QCD. Entonces, 28 parámetros que tendrían que explicarse fuera del modelo estándar. Hay más problemas. Problemas porque resulta que, bueno, aquí esta es la actualización de las masas, estas las revisé la semana pasada. Aquí está una tablita con otros números cuánticos relevantes. Aquí nada solamente quiero que observen una cosa importante. Resulta que la masa del quark más pesado, o sea, aquí les decía 1172.56 gigaelectronvolts, aquí está la escala. Sí, ahí me equivoqué hace rato. Y fíjense, la masa o la escala, porque no sabemos la escala de los neutrinos, que estamos viendo en términos de gigaelectronvolts, y fíjense cómo son 10 a la -9. La diferencia en órdenes de magnitud entre la masa de los neutrinos y la del top son 12 órdenes de magnitud. Si quieren darse una idea de cuánto es eso, pues aquí les puse una cosa muy sencillita comparando una manzana con el Sol. Por ejemplo, la manzana, pues aquí le puse 8 centímetros y el Sol, pues son 6.9 por 10 a la 8 en su
en su diámetro. O sea, es decir, es como si 10 órdenes de magnitud hay una separación entre una manzana y el Sol. Imagínense entonces aquí son 12 órdenes de magnitud. Nos haría sospechar, bueno, algunos nos hace sospechar que tal vez, pues al ser escalas tan diferentes, la física tenga que ser distinta o no. Si es la misma, habla de que el modelo estándar es una cosa, es un monstruo que está describiendo la naturaleza en unas diferencias de escalas enormes, enormes, ¿sí? Pero bueno, existen otras posibilidades de generar la masa de los neutrinos debido a que son neutros, entonces es un problema. ¿Qué quiere decir? Es un misterio que el modelo estándar no ha resuelto todavía. Bien, como quedan pocos minutos, yo quisiera nada más decir cómo se describirían las interacciones de cada partícula, ¿no? Eh, Como dijimos, hace rato había una pregunta y decían, bueno, pues esa descripción pues está determinada por las simetrías. Porque la pregunta que ustedes pueden decir, bueno, y aquí también vienen en tazas, fíjense, la pregunta es, ¿a dónde están los bosones vectoriales? Pues bueno, esos bosones vectoriales están aquí, en estas cosas que se llaman derivadas covariantes, y fíjense, cuando ustedes meten esto acá, aquí están los bosones, este es el fotón, este es el Z, aquí solo puse las neutras, aquí aparecen unas cargadas, el chiste es que al final de cuentas, el escribir todo esto nos está diciendo qué interactúa con qué. Por ejemplo, aquí tengo los leptones, se puede interactuar con los Ws, o también puede interactuar con el Higgs. El Higgs puede interactuar consigo mismo, el Higgs interactúa con los bosones vectoriales, aquí están. Estos interactúan consigo mismo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos este esquema. Todas estas líneas azules representan reglas en las cuales pueden interactuar. Pueden observar una cosa interesante, que hay cosas, por ejemplo, fíjense cómo el gluón, no hay ninguna línea que los una a los leptones, porque no tenemos color, ¿no? Entonces, esa es aquí una restricción, ¿no? Y bueno, pueden haber otras más allá. Entonces, al final de cuentas, esto va a estar regido por nuestras simetrías. Son las simetrías, entonces, las que van a evolucionar eso. ¿Qué quiere decir? Como les digo, regresamos de nuevo a la que yo diría es la persona que más contribuyó a la forma actual de la física de partículas y en general de la física en general, que es justamente Emmy Noether. Yo creo que es importante revalorar su contribución, porque primero fue callada durante casi todo el siglo XX, a pesar de que todo el mundo hacía referencia al teorema de Noether, pero hay que entender muy bien que fue alguien que ha contribuido muchísimo y le dio forma a al lenguaje. Es la que sentó las bases para poder escribir lo que ahora podemos escribir en términos del modelo estándar. Y bueno, por supuesto, su trabajo es en muchas áreas, no solamente en el caso de las simetrías, sino también, por supuesto, tuvo contribuciones en la topología algebraica, etcétera, etcétera. Pero básicamente vamos a poner así, las simetrías corresponden a una ley de conservación, toda la simetría. Entonces, estableció pues justamente que cómo nosotros vamos a introducir las interacciones con base en los patrones que veamos en el universo. Bien, yo voy a detenerme aquí porque creo que esto lo tenemos que discutir con mucho cuidado y además corresponde a la siguiente sesión y va a ser una introducción, por supuesto, de la siguiente sesión. Pero quisiera, pues básicamente estos últimos minutos que hubiera preguntas y sobre todo, que tuviéramos esto desde la siguiente sesión, eh, pues tratar de inspirarlos y decirnos cuáles de estas preguntas podemos contestar. Por supuesto, no todas vimos, pero pues, sería bueno oír su voz o sus comentarios en el chat al respecto de estas preguntas. Entonces, primero, los que haría yo sería preguntar si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora.
Muchas gracias, Lau. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Ya sé quién ir a desayunar, ¿verdad? Sí, yo sé que ya. Sí, ¿qué pasó, Alejandra? Más que nada, bueno, no es una duda de la sesión como tal, es que comentó que usted se dedica al sector del sabor, ¿no? Sí, estudio la física del sabor también. Sí, claro. Y quería hacer una pregunta sobre, es que ahora estoy estudiando por mi cuenta sobre el sector de Yucagua y estoy sacando matrices y estoy restringiendo el lagrangiano con S3. Entonces tengo un problema más conceptual sobre, supongo que lo estamos restringiendo porque tiene que mantenerse invariante el lagrangiano y queremos ver, y no sé si estoy correcto, pero queremos estudiar qué es la cantidad que se conserva y ver cómo, y de allá ver cómo se comporta la matriz de masa. No, no sé si estoy bien, es que es una duda más conceptual que tenía. Sí, de hecho, bueno, te voy a decir, me vi muy optimista y pensé que iba a poder ver, introducir el concepto de simetría y cómo esto tiene que ver justamente con las cantidades conservadas. O básicamente veámoslo así, las cantidades conservadas que obedecen a simetrías nos restringen la manera como la materia se interactúa entre sí. Eso lo vamos a ver. Entonces, seguramente lo que está pasando es cuando tú introduces la simetría S3, que en realidad la simetría de S3 pues es una hipótesis que tenemos, o sea, que básicamente tiene que ver con la manera en la que podemos ordenar las familias, ¿no? Bueno, espero que no esté, que sea eso, ¿no? No puede, porque hay otras formas de meter S3. Lo que estás diciendo es decir, yo estoy viendo un patrón en la naturaleza y me pregunto cuál es la física que subyace detrás de ese patrón. Entonces, cuando haces el sector de Yucagua y sobre todo fue justamente las matrices de masas, tú dices, bueno, pues yo tengo la restricción de las mediciones que tengo de las masas y lo que quiero hacer es inferir cuál sería la física detrás. Para eso, pues necesitas pues, determinar esos parámetros que no te determina el modelo estándar, que en este caso pues, sería la matriz de Yucagua en el sector de sabor. O sea, digo, perdón, en la base de sabor, no en la base de masa, pues sabemos que es una diagonal con las masas, pero en la base de sabor tú no sabes cuáles son esos parámetros. Entonces, por eso tienes que restringirla. ¿Qué vas a obtener de ahí? Lo que vas a obtener de ahí es justamente como unas especies de reglas como interactúan los quarks o los leptones, no sé en qué sector estés trabajando, y entonces te va a dar pistas de cómo construir esos nuevos lagrangianos que extienden al modelo estándar. O sea, si hay una física detrás que extienda al modelo estándar. Yo supongo que eso es lo que estás trabajando. Sí, en el sector de electrones cargados. Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Pues ahí nos contarás en un paper qué tal, qué salió. Ok, ¿alguna otra pregunta? Por supuesto, puede ser de lo que sea, en términos de, pueden ser cosas técnicas o pueden ser cosas también cualitativas, etcétera, etcétera. Creo que te digo que ya se van a ir por su torta de tamal. No hay problema. Bueno, simplemente les dejo esas preguntas para que las piensen y pues la próxima sesión, pues vamos a comenzar justamente con una especie ahí, un programita donde ustedes van a poder vertir sus respuestas de acuerdo a lo que hayan pensado ahorita durante el desayuno. Yo solo me queda agradecerles muchísimo la atención. Y bueno, pues espero que pues algo pudiera transmitirles. Muchas gracias, doctor Lautze López Lozano. Gracias a todas por su atención. Esperemos que siempre dejemos algo, que estemos aprendiendo algo de todo esto. Va a depender mucho de de lo que hayamos estudiado, en qué semestre estamos y eso. Entendemos perfecto. No se desesperen. Cada quien tiene su proceso de aprendizaje. Y como les decía, nos gustaría mucho saber cómo se están sintiendo, pero que sepan que este curso es para ustedes y de ustedes. Queremos que lo aprovechen al máximo y estamos abiertos
a comentarios y sugerencias. Vamos a hacer unos cuestionarios de retroalimentación para que nos den sugerencias. Y queremos replicar, por supuesto, estos cursos los siguientes años. Entonces va a ser muy importante su retroalimentación, pero antes de que